Hola, hola, hola. Bien. Bueno, seguimos hablando respecto del conflicto Palestina-Israel. En un video anterior hemos dicho, a grosso modo, hemos dicho que sobre la región conocida como Palestina formaba parte del sultanato otomano, ¿sí? Un sultanato otomano en decadencia, máxime en aquellos momentos en donde sobrevino la Primera Guerra Mundial, cuyo principal enemigo fue Inglaterra. ¿Sí? Asimismo, hemos dicho que ya desde finales del siglo XIX, sobre aquellos territorios se había puesto en marcha el movimiento sionista, el cual tenía como principal cometido la instauración de un Estado que fuera predominantemente judío, movimiento nacionalista que llegó incluso a ganarse el beneplácito de la potencia británica a través de la Declaración Balfour, declaración emanada del gobierno británico que durante la Primera Guerra Mundial anunciaba su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que, como he dicho, zona, región que se encontraba entonces bajo el sultanato otomano. Sí. Hay que tener en cuenta también que durante la Conferencia de Paz de París del año 1919, que fue posterior al fin de la Gran Guerra, la Organización Sionista Mundial propuso la creación de un Estado denominado judío, el cual no solo comprendería la totalidad de la Palestina histórica, sino también zonas contiguas. En síntesis, sobre la Palestina, además de desencadenarse un movimiento colonizador de asentamiento sionista, se le sumó luego un movimiento de colonialismo de metrópoli, ya que desde aquellos acuerdos secretos, conocidos como acuerdos Sykes-Picot, acuerdos entre Reino Unido de Gran Bretaña y la Tercera República Francesa, definía que en el caso de que la Triple Entente obtuviera la victoria en contra del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, los territorios pertenecientes al antiguo Sultanato Otomano o Imperio Otomano serían repartidos tanto a los británicos, por un lado, como a los franceses, por otro, sumando, por cierto, también a Rusia dentro de la misma repartija. La cuestión es que, dada la derrota en el año 1918 del Sultanato Otomano, el acuerdo efectivamente surgió efecto, iniciándose en el año 1917 la ocupación británica de Palestina, que quedó incorporada al Imperio Británico. ¿Sí? El día de hoy vamos entonces a hablar respecto de la cuestión Palestina-Israel entre los plazos 1917, esto es, desde la ocupación británica de Palestina sobre el territorio de Palestina, e intentaremos llegar hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial, previa intervención de la ONU, la Nakba palestina y la creación del Estado de Israel. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bien, bueno, habíamos dicho, ¿sí?, que el Sultanato Otomano fue vencido en la Primera Guerra Mundial, por lo que en el año 1917 se inició la ocupación británica de Palestina. Digamos también que el territorio estuvo regido por una administración militar hasta 1920, cuando la misma pasó a ser civil, cuya institucionalización definitiva se dio recién en julio de 1922, cuando el Consejo de la Sociedad de Naciones confirmó el mandato británico de Palestina. ¿Sí? Estos mandatos otorgados a las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial sobre territorios o colonias que pertenecían a otros países, fundamentalmente a los estados o países derrotados, estaban clasificados en diferentes niveles. ¿Sí? Bueno, Palestina tenía la categoría A,
¿sí? Entraba dentro de la categoría más alta y reconocía que este país estaba cerca de poseer las condiciones idóneas para ser independiente. En teoría, por ende, la potencia mandataria, Gran Bretaña, ¿sí? tenía la responsabilidad de conseguir el conjunto de estas condiciones necesarias que le permitan obtener la soberanía. ¿Sí? Digamos entonces, en otras palabras, que la idea de los mandatos, en particular la idea de este mandato británico sobre Palestina, le imponía a las potencias administradoras o mandatarias la responsabilidad de conseguir el conjunto de estas condiciones necesarias que le permitan a dicho territorio volverse soberano. De hecho, si vamos a la Carta o Pacto de la Sociedad de Naciones, el que vino a ser como una especie de acta constitutiva de la Liga de la Sociedad de Naciones, en su artículo 22 dice textualmente, leo, artículo 22, a las colonias y territorios que a raíz de la reciente guerra han cesado de hallarse bajo la soberanía de los estados que lo gobernaban anteriormente y que son habitados por pueblos aún incapaces de regirse por sí mismos en las condiciones particularmente difíciles del mundo moderno, deberá aplicarse el principio de que el bienestar y el desarrollo de esos pueblos constituyen una misión sagrada de civilización y deberán ser incorporadas en el presente pacto garantías para el cumplimiento de dicha misión. El mejor método para realizar prácticamente este principio consiste en confiar la tutela de esos pueblos a las naciones adelantadas que gracias a sus recursos, a su experiencia o a su posición geográfica son las más indicadas para asumir esa responsabilidad y que consientan en aceptarlas. Dicha tutela debería ser ejercida por esas naciones en calidad de mandatarios y en nombre de la Liga. El carácter del mandato deberá diferir según el grado de desarrollo del pueblo, la situación geográfica del territorio, sus condiciones económicas y toda otra circunstancia análoga. Ciertas comunidades que pertenecían antes al Imperio Otomano han alcanzado un grado de desarrollo que hace posible el reconocimiento provisorio de su existencia como naciones independientes, a condición que los consejos y la ayuda de un mandatario guíen su administración hasta el momento en que sean capaces de conducirse solas. Los deseos de esas comunidades deberán ser tomadas en especial consideración para la elección del mandatario. El grado de desarrollo en que se encuentran otros pueblos, especialmente los del África Central, exige que el mandatario asuma la responsabilidad por la administración del territorio bajo condiciones que, con la prohibición de abusos tales como el comercio de esclavos, el tráfico de armas y de alcohol, garanticen la libertad de conciencia y de religión, sin otras limitaciones que las que puede imponer el mantenimiento del orden público y la moral, así como la prohibición de establecer fortificaciones o bases militares o navales y de la instrucción militar de los indígenas para otros fines que los de policía y defensa del territorio, bajo condiciones también que aseguren a los otros miembros de la Liga condiciones de igualdad para los intercambios y el comercio. Bueno, el artículo sigue, pero básicamente la idea de leer este artículo es mostrar cómo en el pacto, es decir, en el acta constitutiva de la Liga o Sociedad de Naciones, ¿sí? Firmado en el año 1919, se impuso la creación de mandatos, ¿sí? Justamente se le dio a aquellos mandatarios la responsabilidad de contribuir con la instauración de un Estado futuro independiente, en cuyo caso los propios mandatarios tienen la obligación de tutelar a esos pueblos, ¿sí? Sin embargo, los mandatos fueron una forma más de dominio colonial, con otro nombre. Aquí cabe destacar que estuvieron sancionados por la institución internacional más importante de la época, la Sociedad de Naciones, que rigió desde el año 1920 hasta el año 1939. En el caso del mandato británico de Palestina, se alargaría hasta el 15 de mayo de 1948. Esto significa que al colonialismo de asentamiento sionista se le sumó el colonialismo de metrópoli británico. Herbert Louis Samuel, un judío sionista inglés, se convirtió en el primer alto comisionado británico del mandato británico de Palestina. Y ni bien declaró que su gobierno había conquistado el país para civilizarlo.
Conjuntamente se le anexó al texto fundacional del mandato británico la Declaración Balfour. De este modo, el mandato británico de Palestina nació con una contradicción insalvable. Por un lado, tenía que conducir al país hacia su soberanía política, como cada vez reclamaban más sectores palestinos, y como así también figuraba en el artículo 22 de la Carta de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, contrariamente incluía el compromiso de la Declaración Balfour, que numerosos sionistas interpretaban como la creación no solo de una ambigua fórmula de un hogar nacional judío, sino de un Estado mayoritario o exclusivamente judío en el territorio más extenso posible. Fue justamente este último elemento pro-sionista el cual predominó sobre aquel territorio y fundamentalmente sobre la política británica, por lo que la potencia mandataria abrió el país a las oleadas colonizadoras sionistas, mientras que a la par apoyó el desarrollo de un aparato preestatal, reconoció sus organismos y le benefició en la esfera económica, favoreciendo la segregación entre la sociedad colonial sionista y la autóctona. ¿Sí? Bien, bueno, esta colaboración sionista británica y la Declaración Balfour generaron gran variedad de respuestas. Fue en el año en el que finalizó la Gran Guerra, 1917-1918, en donde nacieron en diversas ciudades palestinas importantes asociaciones cristiano-musulmanas. En pocos meses, estos organismos constituyeron una institución nacional, el Congreso Árabe Palestino, que celebró su primera reunión en 1919 y solicitó la suspensión de la Declaración Balfour y de cualquier injerencia externa. Con el Congreso, las protestas fueron extendiéndose y cada vez estaban más coordinadas. En febrero de 1920, el anuncio público de la autoridad militar británica en Palestina de que se iban a aplicar la Declaración Balfour provocó numerosos cierres de comercios y manifestaciones, varias. 5 semanas después, unas 60.000 personas se concentraron en Jerusalén con motivo del festival musulmán Nabi Musa, que acogió discursos antisionistas y gritos de independencia. Posteriormente se produjeron disturbios que acabaron con la muerte de 5 personas judías y 4 no judías. Luego hubo otro Congreso Árabe-Palestino que volvió a pedir la derogación de la Declaración Balfour. Se reunió en mayo de 1920 de manera clandestina, puesto que las autoridades británicas habían prohibido cualquier convocatoria política árabe. El tercer Congreso Árabe-Palestino fue celebrado en Haifa en diciembre de 1920 y tuvo una gran trascendencia histórica. Se creó el Ejecutivo Árabe, principal organismo de representación política de las personas árabes de Palestina hasta mediados de la década de 1930, y se eligió a Musa al-Husseini como presidente. Musa al-Husseini va a ser un sujeto bastante controversial. La cuestión es que en este tercer congreso se dejó de contemplar la pretensión de que Palestina formase parte de un Estado unificado dentro de la Gran Siria, factor clave en la conformación definitiva del movimiento nacional palestino y en su objetivo de conseguir una Palestina independiente. Se condenó asimismo el concepto de una patria para el pueblo judío. Se impugnó el reconocimiento británico de la Organización Sionista Mundial. Se rechazaron las oleadas colonizadoras sionistas y la administración británica fue calificada de ilegal. Otra cuestión para intentar contrarrestar las tendencias nacionalistas e interreligiosas palestinas, las autoridades británicas patrocinaron la creación del Consejo Supremo Musulmán en 1922, presidido por Haj Amin al-Husseini, el Mufti de Jerusalén. Se convirtió en el órgano más alto encargado de la comunidad islámica de Palestina durante la dominación británica. Maniobra llevada adelante, como he adelantado, por Londres, que bajo la fórmula del dividir y gobernar, optó por cooptar ciertas élites, como este mismo Mufti. Vale decir también que, sin embargo, pronto el Mufti empezaría a ser cada vez más crítico con el mandato británico e intensificaría sus actividades antisionistas. Todo esto hizo que más adelante el propio Haj Amin
al-Husseini se convirtiera posteriormente en una figura clave del nacionalismo palestino, en una parte del cual agudizó el elemento islámico. Más tarde, durante la Gran Insurrección Palestina, acontecida en 1936 y 1939, fue forzado al exilio. ¿Sí? Luego, para intentar dotar de cierta legitimidad y representatividad a su dominio colonial, la autoridad británica mandataria intentó crear un consejo legislativo para Palestina de 23 miembros. Sin embargo, 11 integrantes de este organismo eran británicos y los 12 restantes eran solo elegibles por hombres mayores de 25 años, en la cual la comunidad palestina estaba proporcionalmente infrarrepresentada. Igualmente, esta institución, la cual nunca llegó siquiera a funcionar, tenía desde sus comienzos vedada la posibilidad de decidir en asuntos como la Declaración Balfour o la colonización sionista. Debido a estos factores, el Congreso Árabe Palestino decidió boicotear las elecciones. ¿Sí? Bien, entre el año 1919 y 1929 llegaron a Palestina 115.000 personas judías. En este año, el movimiento sionista creó nuevas asociaciones, cajas de seguro médicos, centros de estudios de la religión judía, clubes, colegios, colonias, empresas, entidades financieras, instituciones culturales, periódicos como Haaretz, o universidades como la Hebrea de Jerusalén, o la Universidad Hebrea, Instituto Tecnológico Technion de Haifa, o el posterior Instituto de Investigaciones Daniel Sief. También vale remarcar que a partir de la década de 1920, el control del movimiento sionista se ejercía desde Palestina por los autodenominados sionistas socialistas o social-sionistas. Fue que para la consolidación de esta dinámica histórica, que fue fundamental para que esta corriente sionista o sus herederas lideraran el sionismo en Palestina, que tuvo gran importancia la creación de instituciones propias. ¿Sí? De este modo, en 1920 se fundó el brazo armado del social-sionismo, la Haganá, que se convertiría en la más importante organización paramilitar sionista y predecesora del ejército israelí. Como antecedentes también tenemos otros grupos armados, como Hashomer, que a su vez surgió de grupos clandestinos como Bar Giora, cuyo lema era Judá se derrumbó a sangre y fuego, y con sangre y fuego resucitará. Otro grupo paramilitar de gran envergadura fue el Irgun y el Lehi. ¿Sí? También en la década de 1920 se fundó asimismo el Histadrut, sindicato de las personas trabajadoras judías en Palestina. Su propósito, según los estatutos adoptados en su congreso fundacional, era formar un nuevo tipo de trabajador judío resultado de la colonización. A finales de 1921, el líder social sionista David Ben Gurión fue elegido secretario del Histadrut, una organización que impedía la afiliación de personas no judías. En 1927, este sindicato ya contaba con casi 25.000 miembros y en 1939 había conseguido una militancia que se acercaba a las 100.000 personas sobre una población judía que no superaba el 500.000. Por último, también en 1920 se estableció el Consejo Nacional Judío. Se trataba de la principal entidad nacional que organizaría los asuntos comunitarios judíos en Palestina. Un año más tarde se formó la Agencia Judía, que junto con el Consejo Nacional Judío representaría a la comunidad judía de Palestina, sería su órgano de gobierno hasta la fundación del Estado de Israel y recibiría oficialmente el reconocimiento de la autoridad mandataria en 1929. Año tras año, el colonialismo de asentamiento sionista iba avanzando a través de la creación de su propia infraestructura preestatal, que a su vez estaba segregada de la autóctona y que alcanzaba ámbitos culturales, económicos, educativos, políticos, religiosos y sindicales. Todo en gran medida de la mano de la exclusión y de la pérdida de tierras de la población nativa no judía. ¿Sí? Bueno, toda esta conflictividad y politización suscitada en Palestina desencadenó en una insurrección, en un enfrentamiento sumamente intenso que se dio a partir del año 1936 y duró hasta el año 1939. Digamos que este enfrentamiento, esta insurrección, fue la culminación de varias décadas de protestas contra la colonización sionista y la dominación británica. Vale remarcar que hubieron distintos hechos que contribuyeron a esta insurrección, ¿sí? Tantos hechos
internos como hechos externos. Como hechos internos tenemos grandes episodios violentos con un gran componente religioso. Sí, digamos que a partir de 1929 comenzaron las disputas en los santos lugares de Jerusalén y en concreto en torno al acceso al Muro de las Lamentaciones. Según la tradición judía, este muro es la única parte del segundo templo de Salomón que todavía existe, puesto que el resto fue destruido en el 70 después de Cristo. Se trata del lugar más sagrado para el judaísmo y está ubicado a un lado del monte del templo o al-Haram al-Sharif, explanada de las mezquitas. Esta última, con la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, conforman el tercer lugar más sagrado para el Islam. Y a pocos centenares de metros a oeste y este se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa y el Monte de los Olivos. Lo cierto es que en el año 1929 diversos líderes religiosos intentaron alterar el statu quo de la zona. Al mismo tiempo se difundieron imágenes con la estrella de David y la bandera sionista ondeando en la explanada de las mezquitas. Esto generó tensiones que derivaron en muertes y asesinatos. ¿Sí? En este ámbito aumentó el peso del Mufti Jamin al-Husseini y llegó cierta influencia de los Hermanos Musulmanes de Egipto, organización islamista que se había creado en 1928. Otro hecho interno que contribuyó a la gran insurrección iniciada en 1936 fueron anteriores grandes protestas palestinas, tanto en Jerusalén como Haifa, Nablus y Jaffa. Se sucedieron varias manifestaciones y huelgas generales que acabaron con el uso de armas de fuego por parte de la policía británica y la muerte de más de 20 palestinos. En efecto, en una dinámica histórica que consolidaba la organización anterior y que la hacía coincidir con las revueltas de 1929, aquel mismo año se dio un nuevo paso al establecer de manera deliberada un auténtico movimiento anticolonial y nacional palestino. Igualmente, a pesar de las medidas coyunturales de contención de la colonización, el apoyo estructural británico al movimiento sionista predominó como el factor más determinante en el malestar palestino. Este apoyo no solo se había manifestado en la declaración británica a favor de la creación de un hogar nacional judío y su incorporación al texto constitutivo del mandato, sino que también se hizo patente en varios aspectos significativos. Entre ellos se destaca la destitución de las autoridades palestinas que se oponían activamente al sionismo, o la permisividad con la segregación y la desposesión de tierras palestinas. Por último, otro hecho que contribuyó, si casi en demasía, a la gran insurrección del año 36 fue el rápido aumento de la llegada de colonos. Recordemos que entre 1933 y 1936, con la creación del Tercer Reich en Alemania, unas 164.000 nuevas personas judías provenientes de Europa llegaron a Palestina. Así, la comunidad judía pasó a contar con casi 500.000 personas, un 27% de la población total del país. ¿Sí? La gran insurrección palestina se inició entonces en la primavera de 1936, con un gran llamamiento a la huelga desde organizaciones de base de Jaffa y comités de ciudades como Nablus. En muy poco tiempo, varias personas de diferentes identidades murieron en enfrentamientos con armas de fuego. En mayo, el nuevo Comité Superior Árabe declaró la huelga general y coordinó manifestaciones, boicots y el cierre de escuelas o fábricas. El impago de impuestos se extendió por Palestina, como ya había pasado en la India. Los objetivos iniciales del comité se dirigían a los británicos: parar la llegada de colonos, acabar con la transferencia de tierras y convocar elecciones democráticas para la formación de un gobierno nacional. Y aunque la huelga general fue declarada ilegal, el 2 de junio de 1936 continuó hasta el otoño. Fueron 6 meses de duración y se consideró como la huelga general más larga hasta ese momento dentro de un territorio colonial. El alto comisionado británico, que no aceptó ninguna de las reivindicaciones, declaró el estado de excepción, que no
e impuso la censura de prensa, la prisión preventiva, los registros domiciliarios sin previo aviso, las deportaciones, las requisas, la voladura de casas y la utilización de la tortura contra personas sospechosas de participar en la insurrección. Sí. Hacia octubre de 1936, la primera fase de la gran insurrección ya había sido sofocada. La segunda parte de la revuelta, iniciada en los últimos meses de 1937, tuvo un carácter más masivo, rural, disperso y violento. La guerra de guerrillas palestina, que caracterizó esta segunda fase, también contó con un significativo protagonismo, y durante la gran insurrección, las organizaciones paramilitares sionistas y las fuerzas británicas colaboraron de varias maneras, cooperaron en operaciones de contraespionaje, en la construcción de infraestructura o en el entrenamiento y financiación de tropas del Chichub, como la policía judía de asentamientos, la policía judía supernumeraria o los escuadrones especiales nocturnos. Los miembros de este último cuerpo armado, que ejercieron torturas y cometieron asesinatos, fueron descritos por el administrador colonial británico Hugh Foot como extremistas y crueles. En síntesis, con la gran insurrección, la cuestión sionista palestina adquirió una dimensión internacional inédita e irreversible. Además tuvo un coste humano y socioeconómico muy elevado. Más de 15.000 personas resultaron heridas y unas 5.000 perdieron la vida. Por el otro lado, hubo 262 bajas mortales británicas y entre 174 y 300 judías. Sin embargo, el Chichub salió fortalecido ante el debilitamiento palestino. Se prohibieron y desarticularon las organizaciones políticas y la sociedad palestina fue descabezada a causa de la muerte, el encarcelamiento o el exilio de sus dirigentes y militantes más activos. La desmovilización fue tan profunda que cuando llegaron los años claves de 1947 y 1948 la sociedad palestina todavía no se había recuperado. De manera desigual, el vacío de liderazgo fue ocupado en gran parte por políticos árabes vecinos. ¿Sí? Por parte de la potencia mandataria, la represión no fue la única respuesta a la revuelta palestina. El Reino Unido nombró un organismo, la mencionada Comisión Peel, que visitó el territorio para realizar propuestas. En julio de 1937, William Peel recomendó dividir Palestina en un estado denominado judío que incluía una franja de costa desde la parte central de Palestina hasta el Líbano y toda Galilea. Por el otro lado, sugería el establecimiento de un estado árabe en la mayor parte de Palestina que estuviera unido en Transjordania, un protectorado británico teóricamente gobernado por el emir Abdalá, estrecho aliado del Reino Unido. El informe Peel también aconsejó que los británicos permaneciesen en varios lugares estratégicos y mencionó la posibilidad de un intercambio de población, es decir, de expulsar a población palestina. Cuando vio la luz, este proyecto provocó una agudización de la insurrección palestina que todavía estaba en marcha. A pesar de que estas recomendaciones no se pusieron en práctica, su propuesta de partición, también denominada posteriormente de los dos estados, pasó a ocupar y ocupa un lugar de primer orden en el abanico de posibles soluciones a la cuestión de Palestina en el ámbito internacional. El informe Peel fue rechazado por los dirigentes palestinos, aceptado con entusiasmo por Abdalá de Transjordania y suscrito tácticamente por David Ben Gurión. El líder sionista comprendió que la partición territorial, aunque fuera mediante la aceptación de un territorio menor, podía ser la plataforma más viable y el primer paso para la creación de un Estado judío en la mayor extensión posible de Palestina. Sobre este tema, Ben Gurión, presidente de la Agencia Judía desde 1935, afirmó: «Ningún sionista puede olvidar la más mínima parte de la tierra de Israel. Un Estado judío en parte no es un fin sino un comienzo. Aumentaremos nuestro poder y cada aumento de poder facilitará conseguir el país en su totalidad. El establecimiento de un Estado será una palanca muy potente en nuestro esfuerzo histórico para redimir todo el país». Sí. En noviembre de 1938, otra comisión británica, la de John Woodhead, llegó a la conclusión de que la partición era impracticable y recomendó la prolongación del mandato. 6 meses después, la política británica dio un nuevo giro con la publicación del conocido como Libro Blanco de MacDonald. Este informe solicitó que se restringiese la llegada de personas judías a un límite total de 75.000 personas en el lustro siguiente.
y la transferencia de tierras. Además, instó a abandonar la partición, proponiendo un único Estado binacional, con capital en Jerusalén, que sería independiente en 10 años. El Libro Blanco afirmaba que los artífices del mandato, en el que se incluyó la Declaración Balfour, no pudieron haber pretendido transformar Palestina en un Estado judío en contra de la voluntad de la población árabe. La gran insurrección tuvo un papel fundamental en la adopción de este libro. Igualmente, este intento británico de apaciguar al pueblo palestino provocó nada más ni nada menos que la ira sionista, quienes concentraron gran parte de sus energías en combatir las medidas del Libro Blanco e impulsó la denominada Aliyah Bet, es decir, el traslado ilegal masivo de personas judías a Palestina durante los años siguientes. Por el otro lado, no podía contentar a una población palestina que acababa de experimentar la represión británica y el rechazo por parte de la potencia mandataria a sus propias políticas mayoritarias. Fue por este motivo que, cuando estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial, Palestina estaba teóricamente pacificada tras el fin de la gran insurrección. Lo cierto es que durante estos años de entreguerra, el sionismo prefirió combatir a los británicos e incluso llegó a aliarse con el Tercer Reich, ya que consideraban que ambas tenían objetivos comunes. Fue el caso de la organización paramilitar sionista Lehi, quienes sostenían que era la raza judía la raza superior y que los árabes no eran más que una nación de esclavos, quienes ofrecieron a Adolf Hitler combatir junto a sus tropas en la guerra y ligar el futuro Estado judío al Tercer Reich. En el año 1937, la Haganah social sionista planteó hacer trabajos de espionaje para las SS. ¿Y por qué creen ustedes que estos grupos paramilitares, como he dicho, la Haganah, Lehi, incluso Irgun, optaron por aliarse con los nazis? Bueno, en primer término, porque los nazis se oponían al Imperio Británico. Justamente acercarse al enemigo del Imperio Británico los volvería más fuerte. Pero también les fue funcional apoyar al Tercer Reich, porque sobre esa base podían avalar la transferencia ilegal de judíos desde Europa a Israel, o mejor dicho, a lo que luego fue denominado Estado Judío de Israel. Sí, fue en el año 1944 cuando miembros del Lehi asesinaron en el Cairo a Walter I. G. Moyne, secretario de Estado británico para Oriente Medio y amigo íntimo de Winston Churchill. En el último año de la Guerra Mundial y en el posterior, la autoridad británica decretó el estado de excepción, concentró en Palestina a más de 80.000 hombres y promulgó las leyes de defensa de 1945. Estas regulaciones, que establecían un régimen de ley marcial, fueron puestas en práctica por la potencia mandataria de manera prácticamente ininterrumpida hasta que la administración británica de Palestina finalizó el 15 de mayo de 1948. Se permitían juzgar a civiles en tribunales militares, detener a personas indefinidamente sin cargos ni juicios, confiscar propiedades, imponer toques de queda, bloquear municipios, demoler viviendas y prohibir la publicación de libros y periódicos. Muchas de estas medidas no han sido abolidas y continúan siendo utilizadas en la actualidad por el Estado de Israel contra la población palestina. Por el otro lado, hasta la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo político palestino estuvo relativamente libre de la injerencia de las autoridades de otros territorios de mayoría árabe. Pero las consecuencias represivas de la gran insurrección, el fortalecimiento de las lealtades clánicas y locales en perjuicio de las nacionales y las dificultades para la reorganización política significaron una mayor interferencia de los políticos árabes del entorno.
Palestina era la causa fundamental por la cual se jugaba el liderazgo de la nueva Liga Árabe, creada en marzo de 1945, y un problema en el que poder desviar la atención de las opiniones públicas de cada país más allá de sus problemas internos. En esta dinámica se insertó el resurgimiento del Comité Superior Árabe, restaurado por la Liga Árabe en noviembre de 1945. Sin embargo, la reconstruida organización palestina fue más débil, estuvo más dividida y tuvo mayor injerencia de otros líderes árabes que antes de ser proscripta en 1937. Sí, bueno, fue en este contexto, en este complejo contexto, ¿sí?, en donde el Reino Unido finalmente decide traspasar su responsabilidad de mandataria a la recientemente creada ONU. 6 factores fueron básicos a la hora de tomar esta decisión. En primer lugar, evidentemente por el fracaso británico a la hora de encontrar una solución aceptable a la colonización sionista de Palestina. En segundo lugar, debido a la crisis económica que sufría el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y al coste del mantenimiento del mandato de Palestina. En tercer lugar, por la influencia de la negociación definitiva de la independencia y partición de India. En cuarto lugar, debido al aumento de las operaciones de las organizaciones paramilitares sionistas contra la potencia mandataria. En quinto lugar, por el peso moral del genocidio perpetrado por el Tercer Reich. Finalmente, debido a la creciente importancia del enfrentamiento de la Guerra Fría, en el que Londres quedó en un segundo plano, al suspender la ayuda militar a Grecia y Turquía en febrero de 1947, una decisión que dejó que se abriera una pugna cada vez más dual entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que influyó en este contexto. Bien, bueno, hasta acá por hoy. En el próximo video abordaremos esta cuestión, abordaremos el conflicto Palestina-Israel a partir del año 1947, 1948, 1949 en adelante. Si esto es desde la intervención de la ONU, desde la Nakba Palestina y la creación del Estado de Israel. Como hemos dicho, a grosso modo y a modo de conclusión, desde 1917 el Imperio Británico ocupó la zona de Palestina. En el año 1922, el Consejo de la Sociedad de Naciones confirmó el mandato británico de Palestina, ¿sí? Y en 1923 el mismo entró en vigor. Estos mandatos tenían como fin que las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial sobre los territorios o las colonias que pertenecían a otros países derrotados queden bajo el mandato de dichas potencias vencedoras y con la responsabilidad por parte de los mandatarios de ayudarle a estos territorios, a estos países, a conseguir las condiciones necesarias para independizarse, para obtener su máxima soberanía. Sin embargo, estos mandatos no fueron más que una manera encubierta de dominio colonial con otro nombre, para colmo, a los objetivos que venían impuestos en la propia Carta Constitutiva del Consejo de la Sociedad de Naciones. Se le anexaba la propia Declaración Balfour, la que numerosos sionistas interpretaban como una venia, un apoyo por parte de la potencia colonial británica a la creación no solo de la ambigua fórmula de un hogar nacional judío, sino de un Estado mayoritaria o exclusivamente judío en el territorio más extenso posible. Por ende, Gran Bretaña no hizo sino más que contribuir a la instauración de un Estado sionista. Y no solo eso, sino también contribuyó a la segregación y apartheid en contra de los nativos palestinos. Bueno, todo este derrotero fue un caldo de cultivo para diversas
insurrecciones. Entre ellas, la más importante fue la del año 1936 y que duró, fue dividida en 3 fases y duró del año 1936 al año 1939, de la cual se costó más de 5.000 vidas, en la cual los palestinos quedaron sumamente desarticulados, acéfalos, con un debilitamiento prácticamente total. La desmovilización fue tan profunda que cuando llegaron los años claves de 1947 y 1948, la sociedad palestina todavía no se había siquiera recuperado. A esto hay que agregarle que durante la Segunda Guerra Mundial, los propios sionistas, y en el afán de fortalecer sus propias estructuras, sus propios órganos internos, crearon brazos armados paramilitares. Entre ellos, el más destacado fue Irgun, Lehi y la Haganá, grupos paramilitares que sirvieron de antecedentes al propio ejército israelí y que durante la Segunda Guerra Mundial no solo apoyaron expresamente al Tercer Reich, sino que atacaron al Imperio Británico, o mejor conocido como Reino Unido, y sospecho que lo hicieron en búsqueda de una independencia, incluso del propio Estado que le había sido de tutor, el Reino Unido. Fue recién en el año 1947 cuando el Reino Unido decidió traspasar su responsabilidad mandataria a la recientemente creada ONU, tema del que hablaremos en el próximo video. Sí, hasta acá por hoy, espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Si así fue, te pido que te suscribas, dejes un comentario. Y bueno, será hasta la próxima. Saludos.